La última nota musical quedó suspendida en el aire como un susurro que se negaba a morir. El Carnegie Hall permaneció en absoluto silencio durante 3 largos segundos. Entonces, la multitud estalló. 2000 personas se pusieron de pie de un salto. Aplaudieron con tanta fuerza que les dolían las manos. Gritaron y vitorearon hasta que se les quebró la voz. Marcus Chun estaba de pie ante el hermoso piano negro. El sudor le corría por la cara. Su corazón latía aceleradamente por la música que acababa de tocar. Las brillantes luces del escenario hacían que todo pareciera un sueño. Sonrió e hizo una profunda reverencia. El público lo adoraba. Siempre lo hacían. ¡Bravo! ¡Bravo! La gente gritaba desde todos los rincones de la enorme sala. Algunos lanzaron flores al escenario. Otros se enjugaron las lágrimas. Marcus había tocado el concierto para piano de Rachmaninoff. No. Demasiado. Era una de las piezas más difíciles jamás escritas. Pero Marcus la hizo sonar fácil. La hizo sonar como ángeles cantando. Marcus hizo una reverencia una y otra vez. Cada vez que se ponía de pie, la multitud aplaudía con más fuerza. Observó todos los rostros. Gente adinerada con ropa cara se sentaba en las primeras filas. Pagaban cientos de dólares por sus asientos. Al fondo, los estudiantes de música se apiñaban en asientos más baratos. Ahorraron dinero durante meses solo para escucharlo tocar. La sala de conciertos era como un palacio. Los asientos de terciopelo rojo se extendían hasta el techo en curvas perfectas. Las luces doradas brillaban como estrellas. Las paredes estaban pintadas con hermosos diseños. Todo parecía opulento e importante. Aquí era donde los mejores músicos del mundo venían a tocar. Esta noche, Marcus era uno de ellos. Después de 20 minutos de aplausos, la multitud comenzó a retirarse lentamente. La gente hablaba con entusiasmo mientras caminaban por los pasillos. ¿Escuchaste esa parte del segundo movimiento?, le preguntó una mujer a su esposo. Nunca había escuchado nada tan hermoso, respondió. Marcus saludó por última vez y bajó del escenario. Su manager, David, lo esperaba con una gran sonrisa. Otro espectáculo perfecto, dijo David, dándole una palmadita en la espalda a Marcus. A los críticos les encantó. Al público le encantó. Mañana saldrás en todos los periódicos. Pero Marcus se sentía cansado, muy cansado. Tocar música así lo agotaba por completo. Se entregó por completo a cada nota. Cuando la música paró, se sintió vacío, como un teléfono sin batería. Necesito un poco de aire, le dijo Marcus a David. Vuelvo en unos minutos. No tardes mucho, dijo David. Tenemos esa entrevista con el Times en 30 minutos. Marcus asintió, pero no escuchó realmente. Volvió al escenario vacío. El público ya se había ido. La sala se veía diferente sin toda esa gente. Más grande, más solitaria, más como una iglesia que una fiesta. Volvió a sentarse en el banco del piano. Las teclas aún estaban calientes al tocarlas. Este piano era especial. Era un piano de cola Steinway modelo de costaba más que las casas de la mayoría. La madera era tan brillante que podía ver su cara reflejada. Cada tecla era perfecta. Cada nota cantaba como un pájaro. Marcus tocó una tecla muy suavemente. Una suave nota flotó por la sala vacía. Ahora sonaba triste y solitaria. Durante el concierto, la misma nota había sonado poderosa y llena de vida. Era curioso cómo la misma música podía sentirse tan diferente. Oyó pasos en la sala, no los pasos rápidos de la gente que salía. Eran pasos lentos, cuidadosos, pasos de trabajo. Marcus levantó la vista y los vio venir. El equipo de limpieza venía todas las noches después de que los conciertos terminaran como un reloj. Marcus los había visto antes, pero nunca los miró realmente. Eran parte del fondo, como las sillas y las luces. Siempre ahí, pero sin importancia. Esta noche era diferente. Quizás porque estaba muy cansado.
Quizás porque la música le había abierto el corazón. Por primera vez, Marcus los vio de verdad. Eran 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres. Todos vestían los mismos uniformes azules. Llevaban fregonas, cubos y bolsas de basura. El equipo se dividió para cubrir la enorme sala. Un hombre empezó a recoger los programas que se habían caído. Otro empezó a barrer los pasillos. Una mujer limpió los asientos donde se habían derramado bebidas, pero la mirada de Marcus siguió a una mujer en particular. Era mayor que las demás, quizá de 50 o 60 años. Tenía el pelo canoso recogido en una sencilla coleta. Era bajita y delgada, pero se movía con determinación, como si supiera exactamente lo que hacía. Su etiqueta decía Elena. Caminó directamente hacia el escenario, hacia el piano donde Marcus seguía sentado. «Disculpe, señor», dijo Elena en voz baja. Tenía acento. «Española, quizás. Necesito limpiar alrededor del piano». «Por supuesto», dijo Marcus, empezando a levantarse. «No, no», dijo Elena rápidamente. «No tiene que moverse. Puedo trabajar a su alrededor». Marcus se quedó en el banco y observó a Elena trabajar. Era diferente a las demás limpiadoras. Trabajaban rápido, intentando terminar rápido para poder irse a casa. Pero Elena se tomó su tiempo. Tenía cuidado con todo. Dot empezó recogiendo las flores que la gente había tirado al escenario. No se limitó a meterlas en su bolsa de basura. Las miró una a una. Olió algunas de ellas. Las rosas. Incluso sonrió a un ramo de margaritas amarillas. «Hermosas flores», le dijo a Marcus. «A la gente le debe haber encantado tu música». «Gracias», respondió Marcus. Se sorprendió. La mayoría de los limpiadores nunca le hablaban. Elena se acercó al piano. Sacó un paño especial de su cubo. No eran las toallas ásperas que usaban los demás limpiadores. Este paño era suave y delicado. Empezó a limpiar el piano con mucho cuidado. Marcus la observó quitar el polvo de cada tecla, una a una, como si fueran joyas preciosas. Limpió el atril donde había estado su partitura. Pulió los pedales hasta que brillaron. Incluso limpió debajo del piano, donde nadie pudiera verla. «Cuidas bien el piano», dijo Marcus. Elena dejó de limpiar y lo miró. Sus ojos eran amables pero tristes. «Este piano es especial», dijo. «Hace música hermosa. Las cosas bellas deben tratarse con respeto». Marcus asintió. Nunca lo había pensado de esa manera. Para él, el piano era solo una herramienta, como un martillo o un pincel, algo para crear su arte. Pero Elena lo veía de otra manera. Lo veía como algo vivo, algo que merecía amor y cuidado. Dot. Elena continuó limpiando. Trabajó alrededor de Marcus como si él no estuviera allí. Pero él notaba que tenía mucho cuidado de no molestarlo. Cuando necesitaba limpiar las teclas, esperaba a que sus manos no las tocaran. Los demás limpiadores terminaron su trabajo y comenzaron a irse. Elena llamó uno de ellos. «Nos vamos». «¿Vienes en unos minutos?», respondió Elena. «Ya casi termino». Solo estaban Marcus y Elena en el enorme salón vacío. El silencio se sentía diferente con ella allí. Ya no estaba sola. «Dot, tranquila». Elena terminó de limpiar el exterior del piano. Volvió a guardar el paño en el cubo. Pero no se fue. Se quedó allí mirando las teclas del piano. Su mano se extendió como si quisiera tocarlos. Luego la retiró. Marcus vio la expresión de su rostro. Era la misma que tenía cuando vio un hermoso piano por primera vez. La expresión de alguien que entendía la música, alguien que la amaba. Fue entonces cuando a Marcus se le ocurrió una idea. Una idea loca. Pero tal vez no tan loca después de todo. Marcus sintió como si hubiera corrido una maratón. Todo su cuerpo estaba cansado, pero su mente seguía volando por la música. Esto siempre sucedía después de un gran concierto. La música lo llenaba como el aire de un globo. Luego, cuando terminó,
Se sintió vacío y extraño. Se miró las manos. Temblaban un poco. No por nerviosismo, sino por cansancio. Esas manos acababan de tocar más de 1000 notas sin cometer un solo error. Cada dedo tenía que moverse exactamente en el momento justo. Cada músculo tenía que trabajar a la perfección. Interpretar a Rachmaninoff era como escalar una montaña. La música era tan difícil que incluso los pianistas famosos a veces cometían errores. Pero Marcus la había tocado a la perfección esa noche. El público sintió eso. Sabían que habían escuchado algo especial. Dot. Marcus se secó el sudor de la cara con su pañuelo blanco. Bajo las brillantes luces del escenario, siempre pasaba mucho calor. Las luces eran necesarias para que la gente pudiera verlo desde las últimas filas. Pero hacían que el escenario pareciera un horno. Miró los asientos vacíos. Hacía apenas 30 minutos. Todos los asientos estaban ocupados. La gente había viajado de todo el mundo para escucharlo tocar. Algunos venían de Japón, otros de Alemania o Francia. La música unía a la gente como ninguna otra cosa. Los asientos de terciopelo rojo parecían gigantes dormidos en la penumbra. Cada asiento tenía su propia historia esa noche. En el asiento A14, un anciano había llorado durante la pausa. La música le recordaba a su esposa, que falleció el año pasado. En el asiento M23, una joven escuchó música clásica por primera vez. Recordaría esta noche para siempre. Marcus se levantó del banco del piano. Sentía las piernas temblorosas. Había estado sentado en la misma posición durante casi 2 horas. La primera vez durante el ensayo. Con la orquesta, luego durante el concierto. Le dolía la espalda. Dot. Caminó hasta el borde del escenario y miró hacia el foso de la orquesta. Los músicos habían recogido sus instrumentos y se habían ido a casa. Sus atriles estaban vacíos, pero Marcus aún podía oír sus sonidos en su memoria. Los violines cantando juntos, las trompetas gritando como pájaros dorados, los tambores resonando como truenos. Dot. Trabajar con una orquesta era como formar parte de una gran familia. Cada músico tenía que escuchar a los demás. Tenían que respirar juntos. Sentir la música juntos. Cuando funcionaba a la perfección, como esta noche, era mágico. Pero ahora Marcus estaba solo. Esta era la parte más difícil de ser un músico famoso. Después de toda la emoción, después de toda la gente, el ruido y las luces, siempre estaba solo. Su habitación de hotel estaría silenciosa y vacía. Sin música, sin público, solo silencio. Marcus oyó a Elena trabajando detrás de él. Ella seguía limpiando la zona del piano, pero estaba muy callada, como si supiera que él necesitaba paz. Se giró para observarla. Elena se movía como una bailarina. A cada paso fue cuidado. Elegante y elegante. No se apresuraba ni hacía ruido. Parecía comprender que este escenario era un lugar especial. Elena estaba limpiando el banco del piano, el mismo banco donde Marcus acababa de crear magia. Lo trataba como si fuera de oro. Su paño se movía en pequeños y suaves círculos. Se aseguraba de que cada centímetro estuviera perfecto. Marcus notó algo extraño. Los ojos de Elena no dejaban de mirar las teclas del piano. No solo de refilón, sino de mirar de verdad, como si estuviera leyendo algo escrito allí, como si las teclas le contaran una historia. La mayoría de la gente miraba un piano y veía teclas blancas y negras. 88 teclas en total. Pero Elena miró más a fondo. Marcus lo notó. Ella veía música esperando cobrar vida. Si veía posibilidades. ¿Llevas mucho tiempo limpiando aquí?, preguntó Marcus. Elena levantó la vista, sorprendida. Probablemente no estaba acostumbrada a que los artistas le hablaran. 12 años, dijo. ¿Desde 2012? Eso es mucho tiempo, dijo Marcus. Debes haber escuchado mucha buena música, dijo Elena con una sonrisa. Era una sonrisa triste, pero también alegre. Oh, sí, tanta música hermosa. Escucho de todo mientras trabajo.
Beethoven, Mozart, Chopin, todos los maestros. Marcus se sorprendió. Elena sabía los nombres de los compositores. La mayoría de la gente de la limpieza no conocía la música clásica. Podrían reconocer una canción famosa, pero no sabrían quién la escribió. ¿Tienes alguna favorita?, le preguntó Marcus a Dot. Elena dejó de limpiar. Pensó un momento. Cortar, dijo finalmente. La música habla al corazón, no solo a la cabeza. Marcus sintió que sus cejas se levantaban. Elena acababa de decir algo muy inteligente sobre la música. La música de Chopin era, de hecho, más emotiva que técnica. Salía del corazón, como dijo Elena. ¿Sabes música? Marcus dijo que no era una pregunta. Elena bajó la mirada hacia su paño de limpieza. Sé un poco, dijo en voz baja. Pero Marcus se dio cuenta de que estaba siendo modesta. No se aprende a cortar solo escuchando conciertos. Se aprende a cortar estudiando música, entendiéndola de verdad. Dot. Elena regresó. A su limpieza. Pero ahora Marcus estaba realmente interesado. Se quedó en el escenario en lugar de ir a su camerino. Quería observar más a Elena. Dot. Elena se movió para limpiar el área alrededor de los pedales del piano. Hay 3 pedales en un piano de cola. Cada uno cambia el sonido de una manera diferente. La mayoría de la gente ni siquiera los nota. Pero Elena limpió cada pedal con cuidado, como si supiera exactamente lo que hacían. Marcus sentía más curiosidad a cada minuto. Elena no era solo una señora de la limpieza que trabajaba en una sala de conciertos. Entendía este lugar. Entendía la música. Elena. Marcus dijo, ¿alguna vez has estudiado música? La mano de Elena dejó de moverse. No levantó la vista durante un largo rato. No respondió. Cuando finalmente habló, su voz era muy baja. Hace mucho tiempo, dijo, en mi país, antes de venir aquí. Marcus quería hacer más preguntas, pero algo en la voz de Elena le decía que tuviera cuidado. Había dolor allí. Un viejo dolor que aún dolía. Dot. Elena terminó de limpiar alrededor de pétalos. Se levantó lentamente. Marcus notó que le dolían las rodillas. Limpiar era un trabajo duro, especialmente para alguien de su edad. ¿De dónde eres?, preguntó Marcus con suavidad. El Salvador, dijo Elena. ¿De Centroamérica?, asintió Marcus. Había dado conciertos por todo el mundo. Sabía que El Salvador había pasado por tiempos difíciles, guerras y pobreza. Mucha gente tuvo que dejar su país para buscar una vida mejor. Elena miró el piano una vez más. Sus ojos estaban llenos de algo que Marcus no podía comprender del todo. Amor, tristeza, añoranza, tal vez las 3 cosas. Es un instrumento hermoso, dijo Elena. Un Steinway modelo de 1925. Uno de los mejores pianos jamás fabricados. Marcus se quedó boquiabierto. Elena acababa de decirle el modelo exacto y el año del piano. Información que solo los expertos en piano sabrían. No era solo alguien a quien le gustaba la música. Era alguien que realmente entendía los pianos. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Marcus. Elena parecía asustada, como si hubiera dicho demasiado. Lo leí en alguna parte, dijo rápidamente. En un cartel, tal vez. Pero Marcus sabía que no había ningún cartel con esa información. Elena lo sabía por experiencia. Tras años estudiando pianos y música, Elena cogió su cubo y empezó a alejarse. Debería irme, dijo. Los demás me esperan. Espera, dijo Marcus. Pero Elena ya caminaba hacia la salida. Marcus la vio marcharse. Su pequeña figura desapareció entre las sombras al fondo de la sala, pero su mente estaba llena de preguntas. Dot. ¿Quién era Elena en realidad? ¿Por qué sabía tanto de música? ¿Qué había pasado en El Salvador que la había traído aquí a limpiar suelos en lugar de... Dot. ¿Qué? Tocar música. Marcus miró el piano. El mismo piano. Elena acababa de limpiar con tanto cariño y esmero.
De repente, se le ocurrió una idea descabellada. Una idea completamente loca. Pero tal vez ideas locas eran justo lo que necesitaba ese momento. Marcus se sentó solo en el escenario durante varios minutos después de que Elena se marchara. La sala de conciertos vacía se sentía enorme a su alrededor. Su mente seguía dando vueltas, volviendo a las palabras de Elena sobre el piano. ¿Cómo supo que era un Steinway modelo de 1925? Era una información muy específica, no algo que se aprende por casualidad. Cuanto más pensaba Marcus en ello, más curiosidad sentía. En todos sus años de actuación, nunca había conocido a un empleado de limpieza que conociera a compositores clásicos o que pudiera identificar pianos caros a simple vista. Definitivamente, había más en la historia de Elena. Marcus tomó una decisión. Se levantó del banco del piano y caminó rápidamente hacia la salida. Necesitaba encontrar a Elena antes de que saliera del edificio. Tenía que saber más sobre ella. La zona de detrás del escenario estaba tenuemente iluminada. Marcus oía voces que resonaban desde algún lugar del pasillo. Siguió los sonidos y se encontró en un pasillo de servicio que nunca había visto. Allí era donde la gente trabajadora del Carnegie Hall pasaba su tiempo. No en la parte glamurosa que veía el público. Marcus encontró a Elena y a los demás miembros del equipo de limpieza en una pequeña sala de descanso. Estaban guardando sus suministros y preparándose para irse. Elena se lavaba las manos en un pequeño lavabo en la esquina. Elena, llamó Marcus. Todos en la habitación se giraron. Parecían sorprendidos de ver al famoso pianista en su sala de descanso. Los demás limpiadores miraban a Marcus como si fuera una estrella de cine que acababa de entrar en su sala. Señor Chun, dijo Elena, secándose las manos con una toalla de papel. ¿Pasa algo? ¿Olvidé limpiar algo? No, respondió Marcus rápidamente. Todo estaba perfecto. Solo un poco. Quería hablar contigo. Los demás limpiadores se miraron con expresiones confusas. ¿Por qué un músico mundialmente famoso querría hablar con Elena? Recogieron sus cosas y salieron de la habitación en silencio. Pronto solo quedaron Marcus y Elena. He estado pensando en lo que dijiste, empezó Marcus. Sobre el piano, sobre cortar. Sabes mucho de música. Elena bajó la vista al suelo. Solo escucho mientras trabajo. Dijo que aprendes cosas. Pero ¿sabías el modelo exacto del piano? Marcus dijo, eso no es algo que se aprende solo escuchando. Elena se removió incómoda. Era evidente que no quería hablar de eso. Pero Marcus vio algo en sus ojos. Una chispa como un fuego casi extinguido, pero que aún conservaba algo de calor. Marcus sintió la emoción crecer en su pecho. La misma emoción que sentía cuando descubría una nueva pieza musical que aprender. Había un misterio aquí y él quería resolverlo. Elena, dijo Marcus, con la voz cada vez más animada. Tengo una idea. ¿Una idea loca? Elena lo miró con ojos preocupados. ¿Qué clase de idea? Marcus sonrió. Todavía estaba eufórico por la energía del concierto. Su cerebro trabajaba rápido, conectando, viendo posibilidades. Así se sentía cuando componía música o aprendía una pieza difícil. Vuelve al escenario conmigo, dijo Marcus. No puedo, dijo Elena rápidamente. No debo estar en el escenario. Solo se permite la entrada a artistas y personal. Te invito, dijo Marcus. Soy el artista de esta noche. Eso te convierte en mi invitado. Elena parecía asustada y emocionada al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Marcus pensó en cómo explicárselo. ¿Cómo podía decirle que algo en ella le despertaba curiosidad? Que en todos sus años de actuación nunca había conocido a nadie que limpiara un piano como ella. Que su conocimiento de la música le intrigaba. Dijiste que estudiaste música en El Salvador, dijo Marcus. Quiero saber más sobre eso. El rostro de Elena cambió. El miedo se volvió más fuerte que la emoción. Eso fue hace mucho tiempo, dijo. No quiero hablar de eso,
Entonces no hables, dijo Marcus. Su idea se estaba volviendo más clara ahora. Muéstrame. Muéstrame. ¿Qué? Marcus sintió que su corazón latía más rápido. Esto iba a ser brillante o completamente vergonzoso. Pero algo le decía que se arriesgara. El piano, dijo Marcus. Trátalo como si lo entendieras, como si tuvieras una relación con él. Quiero ver esa relación. Elena dio un paso atrás. No entiendo. Tócalo, dijo Marcus simplemente. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Qué? Toca el piano, repitió Marcus. Quiero oírte tocar. Elena empezó a negar con la cabeza inmediatamente. No, 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 no puedo. No lo soy. No lo soy. No. Pero Marcus pudo ver algo más en su reacción. No era solo miedo. Había mucho ahí dentro también. Como si una parte de ella quisiera decir que sí. ¿Por qué no? Preguntó Marcus suavemente. Porque soy la señora de la limpieza, dijo Elena. Yo limpio. No actúo. ¿Y qué? Dijo Marcus, con creciente entusiasmo. Esta noche no eres la señora de la limpieza. Esta noche eres mi invitada y le pido a mi invitada que toque el piano conmigo. Elena miró alrededor de la pequeña sala de descanso como si buscara una vía de escape. No puedo, susurró. ¿No puedo o no quiero? Le preguntó Marcus a Dot. Elena se quedó callada un largo rato. Marcus la vio pensando, luchando consigo misma. No he tocado en años, dijo Elena finalmente. Marcus sintió que el corazón le daba un vuelco. Ella dijo, no he tocado, no, no toques. Eso significaba que solía tocar. Tenía razón. Había algo más en la historia de Elena. ¿Cuántos años? Preguntó Marcus. Elena cerró los ojos. 20 años, dijo en voz baja. Quizás más. No pasa nada, dijo Marcus. La música es como andar en bicicleta. Nunca se olvida del todo. Elena abrió los ojos y miró a Marcus. ¿Por qué te importa esto? Marcus reflexionó sobre la pregunta. ¿Por qué importaba? Acababa de dar la actuación de su vida. Debería estar celebrándolo con champán y entrevistas. En cambio, estaba en una sala de descanso intentando convencer a una señora de la limpieza para que tocara el piano. Porque Marcus dijo lentamente, llevo 15 años tocando profesionalmente. He conocido a miles de músicos, pero nunca he conocido a nadie que limpie un piano como tú. Con tanto respeto, tanto amor. Quiero entender por qué. Elena volvió a guardar silencio. Marcus podía ver su mente trabajando. Lo estaba considerando. De verdad, lo estaba considerando. El escenario está vacío ahora. Marcus continuó. Sin público, sin presión. Solo tú, yo y el piano. ¿Qué daño podría causar? Elena se rió, pero no era una risa alegre. No lo entiendes, dijo. Tocar el piano no es solo tocar para mí. Es complicado. Todo lo importante es complicado, dijo Marcus. Eso es lo que hace que valga la pena hacerlo. Elena miró a Marcus un buen rato. Estaba estudiando su rostro, intentando decidir si podía confiar en él. Si hago esto, Elena dijo lentamente, y hago el ridículo, ¿me prometes no decírselo a nadie? Marcus sintió una oleada de victoria. Ella iba a hacerlo. Lo prometo, dijo. Y si no puedo hacerlo, si lo intento y fallo, no pensarás menos de mí. Elena, dijo Marcus, nunca podría pensar menos de alguien que tiene el coraje de intentar algo que le asusta. Elena respiró hondo. De acuerdo, dijo, pero solo unos minutos y luego tengo que irme a casa. Mi familia se preocupará. Marcus sonrió tan ampliamente que le dolió la cara. Solo unos minutos. Estuvo de acuerdo. Caminaron de regreso por los pasillos hacia el escenario. Marcus se sentía como un niño en la mañana de Navidad. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder, pero sabía que iba a ser especial. Dot. Al llegar al escenario, Elena se detuvo.
Se quedó de pie al borde del escenario mirando todos los asientos vacíos. El piano estaba en medio del escenario bajo un solo foco. No puedo creer que esté haciendo esto, susurró Elena. Yo tampoco, dijo Marcus. Pero a veces las mejores cosas suceden cuando hacemos cosas que no podemos creer que estamos haciendo. Elena asintió lentamente. Luego subió al escenario donde, apenas unas horas antes, Marcus había conmovido hasta las lágrimas a 2000 personas. Ahora era el momento de ver qué clase de magia podía crear Elena. Elena se quedó de pie al borde del escenario como si estuviera al borde de un precipicio. Sus pies no se movían hacia adelante. El piano parecía muy lejano. Aunque solo estaban a 20 pasos del escenario, la sala de conciertos estaba completamente en silencio. Sin público, sin orquesta, sin nadie más. Solo Elena, Marcus y el gigantesco piano Steinway esperando bajo el foco. El silencio se sentía pesado, como si presionara los hombros de Elena. Las manos de Elena temblaban. Las miró e intentó que pararan, pero no la escuchaban. Esas manos habían limpiado miles de pisos, lavado millones de platos, fregado innumerables baños. ¿Aún podían hacer música? Parecía imposible. Tómate tu tiempo, dijo Marcus suavemente. Podía ver lo asustada que estaba Elena. No hay prisa. Elena asintió, pero seguía inmóvil. Estaba pensando en la última vez que había tocado el piano. Era 1998. Tenía 28 años. La guerra en El Salvador por fin terminaba, pero todo estaba destruido. Su escuela de música fue bombardeada. Su profesora de piano había huido a Estados Unidos. Su propio piano, el que su abuela había ahorrado para comprar, fue robado por soldados ese día de 1998. Elena había tocado en un campo de refugiados. Alguien había encontrado un viejo piano roto al que le faltaban la mitad de las teclas. Elena tocaba lo que podía con las teclas que funcionaban. Tocaba para niños que no habían escuchado música en años. Tocaba para madres que habían perdido a sus hijos. Tocaba para padres que habían perdido la esperanza. Después de ese día, Elena se prometió a sí misma que nunca volvería a tocar. La música era demasiado hermosa para un mundo tan feo. Dolía demasiado. Para crear algo hermoso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Ahora, de pie en este escenario, Elena sintió que todos esos viejos sentimientos regresaban. El miedo, la tristeza, la pérdida, pero también algo más. Algo que había enterrado durante 25 años. El hambre de música, la necesidad de crear algo hermoso. No sé si recuerdo cómo, susurró Elena. ¿Te acuerdas? Dijo Marcus. Puedo verlo en la forma en que miras el piano. Puedo verlo en la forma en que tocas las teclas cuando las limpias. Elena miró a Marcus. ¿Te das cuenta? Yo noto todo en la música. Marcus dijo, es mi trabajo. Y no limpias esas teclas como alguien que no las entiende. Las limpias como alguien que las ama. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había creído ser invisible todos estos años. Solo otra. La señora de la limpieza que nadie veía ni le importaba, pero Marcus la había visto. Había comprendido algo sobre ella que ella creía oculto para siempre. Elena dio un pequeño paso adelante, luego otro. El piano se acercaba, pero aún parecía una montaña que tenía que escalar. ¿Y si te decepciono? Preguntó Elena. ¿Y si no lo haces? Respondió Marcus. Elena dio unos pasos más. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver su reflejo en la brillante superficie negra del piano. Parecía mayor de lo que recordaba. Cabello canoso, arrugas alrededor de los ojos, manos que mostraban el desgaste del trabajo duro. Esta no era la joven que solía tocar el piano en El Salvador. Era alguien diferente. Alguien que había sobrevivido a cosas que esa joven nunca podría haber imaginado. Elena extendió un dedo y tocó una sola tecla. Un do central resonó claro y puro en la sala vacía. Sonaba exactamente igual que hacía 25 años.
La música no cambiaba. La gente cambiaba. El mundo cambiaba. Pero la música seguía siendo la misma. El sonido de esa única nota conmovió el corazón de Elena. Fue como una puerta que se abría tras décadas cerrada. Tocó otra llave, luego otra. Cada nota era como un saludo. Una vieja amiga a la que no veía desde hacía años. «¿Sigue ahí?», dijo Elena con asombro. «¿Qué sigue ahí?», preguntó Marcus. «La música», dijo Elena. «Dentro de mí. Pensé que se había ido, pero sigue ahí». Elena rodeó la banqueta del piano. Era el momento decisivo. Sentarse significaría aceptar el reto de Marcus. Significaría admitir que era más que una simple limpieza. Señora, significaría abrir partes de sí misma que había mantenido encerradas para protegerse. Elena miró los asientos vacíos. En su mente, podía ver a todas las personas que se habían sentado allí esa noche. Ricos, pobres, jóvenes, ancianos, todos unidos por su amor a la música. A la música no le importaba tu trabajo, tu ropa ni tu acento. A la música solo le importaba el corazón. «Mi abuela me enseñó a tocar», dijo Elena de repente. Decía que la música era el lenguaje que Dios usaba para hablar con la gente. Dijo, cada vez que tocábamos el piano, estábamos conversando con el cielo. Marcus sonrió. «Me gusta». Ahorró durante 3 años para comprar nuestro piano. Elena continuó. Trabajaba en empleos extra, se saltaba comidas, remendaba su ropa en lugar de comprarse nueva. Cuando por fin llegó el piano, lloró durante 1 hora. Elena se sentó en el banco. La altura era perfecta, como si el banco la hubiera estado esperando todo este tiempo. Miró las teclas. 88 teclas, como siempre. Algunas negras, otras blancas. Todas esperando para cantar. «¿Qué le pasó a tu abuela?», preguntó Marcus en voz baja. «Murió cuando yo tenía 15 años», dijo Elena. «Pero antes de morir, me hizo prometer algo. Me hizo prometer que nunca dejaría que la música muriera en mi interior. Incluso cuando la vida se puso difícil, incluso cuando el mundo parecía desesperanzado, tenía que mantener viva la música». Elena puso las manos sobre las teclas, pero no las presionó todavía. «Rompí esa promesa», dijo. «Cuando llegué a Estados Unidos, pensé que tenía que dejarlo todo atrás. Mi idioma, mi cultura, mi música. Pensé que tenía que convertirme en alguien completamente nuevo. Pero tú no lo dejaste atrás», dijo Marcus. «Puedo verlo en tu forma de trabajar. Le pones amor y cariño a todo lo que haces. Eso es música, incluso si no tocas el piano». Elena miró a Marcus con sorpresa. Nunca lo había pensado así. Pero quizá tenía razón. Quizá la música no se trataba solo de tocar instrumentos. Quizá la música se trataba de traer belleza y cariño al mundo. No importaba el trabajo que hicieras, Elena cerró los ojos y respiró hondo. Intentó recordar cómo se sentía tocar. No las partes técnicas, donde poner los dedos, como leer las notas. La parte del sentimiento, la parte donde la música fluía de su corazón a través de sus manos hacia el mundo. Dot pensó en las manos curtidas de su abuela enseñándole sus primeras escalas. Pensó en tocarle canciones de cuna a su hermano pequeño. Pensó en el día. Se graduó de la escuela de música y sintió que podía volar. Lentamente, Elena colocó los dedos sobre las teclas en la posición de la escala de Do mayor. Lo más básico que todo estudiante de piano aprende. Do, re, foli, la base de toda la música. Solía soñar con tocar en un escenario como este. Elena susurró. Cuando era joven, pensé que sería pianista de concierto. Pensé que viajaría por el mundo y tocaría para miles de personas. Estás aquí ahora, dijo Marcus. Quizás no como lo planeaste, pero estás aquí. Elena abrió los ojos y miró las teclas bajo sus dedos. Algo tan simple, presionar trozos de madera y metal para producir sonido, pero también lo más complicado del mundo. ¿Por qué? El sonido que salió no era solo ruido. Era emoción. Era historia.
Era el lenguaje del corazón. Tengo miedo, admitió Elena. Lo sé, dijo Marcus. Pero el miedo y la emoción a menudo se sienten igual. A veces la única diferencia es cómo eliges pensarlo. Elena asintió. Entendía lo que Marcus quería decir. En ese momento, su corazón latía rápido. Le temblaban las manos. Sentía nervios en el estómago. Pero ¿era miedo o emoción? Quizás ambas cosas. Elena presionó la primera tecla. Do. La nota llenó la sala de conciertos como una gota de agua en un estanque tranquilo. Era solo una nota, pero perfecta. Clara, fuerte y verdadera. Punto. Estaba lista para empezar. Los dedos de Elena encontraron el camino hacia las teclas como si volvieran a casa después de un largo viaje. Empezó con escalas sencillas, dejando que sus manos recordaran la sensación del piano. Las notas eran suaves al principio, inciertas, como alguien que aprende a caminar de nuevo después de estar en cama durante meses. Pero algo mágico comenzó a suceder. Con cada nota, la confianza de Elena crecía. Sus dedos se volvieron más firmes. Su tacto se volvió más seguro. La música que había estado dormida dentro de ella durante 25 años estaba despertando. Marcus estaba sentado en la primera fila, observando atentamente. Podía ver el cambio que se estaba produciendo en Elena. Sus hombros se relajaron. Su respiración se hizo más profunda. La asustada señora de la limpieza se estaba transformando en otra persona. Alguien que pertenecía a ese piano. Después de unos minutos de escalas y ejercicios sencillos, Elena hizo una pausa. Se sentó en silencio con las manos apoyadas en las teclas. Marcus la vio pensando, decidiendo qué tocar a continuación. Hay una pieza, dijo Elena en voz baja. Sin mirar a Marcus. Solía tocársela a mi hija cuando era pequeña, cuando no podía dormir. Tócala, dijo Marcus. Elena asintió lentamente. Colocó las manos en posición y comenzó a tocar el nocturno de Chopin en mi bemol mayor. El mismo compositor que había dicho que era su favorito. Cuando Marcus preguntó antes, las primeras notas fueron vacilantes. El dedo de Elena tropezó una o dos veces como si buscara su camino en la oscuridad. Pero entonces sucedió algo extraordinario. La música empezó a fluir. Punto. Marcus sintió que se le cortaba la respiración. Esta no era la interpretación de alguien que había aprendido a tocar el piano como afición. Esta era la interpretación de alguien que había estudiado seriamente, alguien que entendía la música a la perfección. La mano izquierda de Elena tocaba la suave línea de base mientras su mano derecha cantaba la hermosa melodía. La música llenó la sala de conciertos con una mezcla de calidez, tristeza y esperanza. Era como escuchar a alguien contar la historia de toda su vida en notas musicales. Pero Marcus notó algo aún más asombroso. Elena no solo tocaba las notas correctamente, las interpretaba. Añadía sus propios sentimientos y experiencias a la música de Chopin. Esto era lo que diferenciaba a los buenos músicos de los grandes. La capacidad de hacer que la música clásica fuera personal y viva. Los dedos de Elena bailaban sobre las teclas con creciente confianza. 25 años se desvanecieron como si nunca hubieran sucedido. Ya no era una señora de la limpieza cansada. Era una música de verdad. Marcus se inclinó hacia adelante en su asiento. El corazón le latía con fuerza. Lo que oía era imposible. Las señoras de la limpieza no tocaban así. La gente que trabajaba en turnos de noche, fregando pisos, no tenía ese tipo de educación musical. Pero Elena le demostraba que se equivocaba con cada nota. La sección central del nocturno requería una habilidad técnica que llevaba años desarrollar. Rápidas secuencias de notas, toques delicados, un ritmo perfecto. Elena lo tocaba todo a la perfección. Sus manos se movían como agua fluyendo sobre las rocas. Suaves, naturales, sin esfuerzo. Marcus sintió que se le ponía la piel de gallina. Había escuchado esa pieza interpretada por algunos de los mejores pianistas del mundo.
La versión de Elena era tan buena como cualquiera de ellos. Quizás mejor, porque provenía de un lugar profundo y honesto. El rostro de Elena había cambiado por completo. Las arrugas de preocupación habían desaparecido. Tenía los ojos cerrados, pero sonreía levemente. Parecía tranquila, como si estuviera justo donde pertenecía. Como si, para eso había nacido. Dot. Mientras la música continuaba, Marcus se dio cuenta de que estaba presenciando algo increíblemente raro. Estaba escuchando la verdadera voz de alguien por primera vez en décadas. Elena había ocultado este talento, lo había enterrado, fingiendo que no existía. Pero una música tan poderosa no podía permanecer enterrada para siempre. El nocturno llegó a su sección más hermosa, la melodía. Se elevó por encima de la línea de base como un pájaro que vuela sobre las montañas. La mano derecha de Elena cantó con tal expresión que Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Él mismo había tocado esta pieza muchas veces, pero nunca la había escuchado tocar con tanta emoción. La técnica de Elena era impecable, pero eso no fue lo que conmovió a Marcus. Fue el sentimiento detrás de la técnica. Cada nota tenía peso. Cada frase contaba parte de una historia. La historia de una mujer que lo había perdido todo, pero de alguna manera encontró la fuerza para seguir adelante. Marcus miró a su alrededor en la sala de conciertos vacía, la misma sala donde había actuado esa misma noche para 2000 personas, pero esto se sentía más íntimo, más poderoso que su actuación anterior. Esta era música en su forma más honesta, música sin nada que demostrar ni nada que ocultar. Elena tocó las frases finales del nocturno, con tanta ternura que Marcus se olvidó de respirar. La última nota quedó suspendida en el aire como una plegaria, desvaneciéndose lentamente en el silencio. Elena mantuvo las manos sobre las teclas un instante después de que terminara la música. Luego abrió los ojos y miró a Marcus. Las lágrimas corrían por su rostro, pero seguía sonriendo. Lo había olvidado, susurró Elena. Había olvidado cómo se sentía. Marcus no podía hablar. Estaba demasiado impactado, demasiado conmovido, demasiado asombrado por lo que acababa de oír. No era solo alguien que había tomado clases de piano de niño. Era alguien que había dedicado años de estudio serio a la música. Alguien con un talento real, un talento increíble. Elena, Marcus, finalmente logró decir, ¿dónde aprendiste a tocar así? Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano. En el Conservatorio Nacional de San Salvador, dijo en voz baja. Estudié allí durante 8 años. Marcus sintió como si le hubiera caído un rayo. El Conservatorio Nacional era una de las escuelas de música más prestigiosas de Centroamérica. Solo aceptaban a los estudiantes más talentosos. Solo se graduaban los mejores. Eras un músico profesional, dijo Marcus. No era una pregunta. Elena asintió. Lo iba a hacer. Tenía una beca para continuar mis estudios en Europa. En Viena. Todo estaba arreglado. ¿Qué pasó?, preguntó Marcus, aunque temía saber ya la respuesta. La sonrisa de Elena se desvaneció. La guerra empeoró. El conservatorio fue bombardeado. Mi maestra fue asesinada. Mi familia tuvo que huir del país. Vinimos aquí sin nada. Sin papeles, sin dinero, sin comprobantes de mi educación. En Estados Unidos, no era una música de profesión. Era solo otra inmigrante que necesitaba cualquier trabajo. Marcus sintió que se le rompía el corazón. Aquí estaba alguien con un talento extraordinario, alguien que debería haber estado tocando en salas de conciertos de todo el mundo. En cambio, había pasado 25 años limpiando esas mismas salas, viendo a otras personas vivir la vida que ella había perdido. ¿Por qué no intentaste volver a la música?, preguntó Marcus. Incluso aquí en Estados Unidos, alguien con tu talento podría haber encontrado oportunidades. Elena negó con la cabeza. No entiendes cómo fue. Fuimos inmigrantes ilegales durante muchos años. No podía arriesgarme. Tenía una hija que alimentar, una familia que mantener.
Los trabajos de limpieza pagaban dinero inmediatamente. La música era una certeza. Y después de tantos años alejada de ella, me convencí de que no era lo suficientemente buena. Ya no. Pero eres lo suficientemente buena, dijo Marcus con urgencia. Lo que acabo de escuchar fue extraordinario. Eres mejor que la mayoría de los pianistas que conozco profesionalmente. Elena pareció sorprendida. ¿En serio? ¿En serio? Dijo Marcus con firmeza. Elena, tienes un don excepcional y hermoso. No es demasiado tarde para usarlo. Elena se levantó del banco del piano. Tengo 58 años, dijo. Me gano la vida limpiando pisos. Nadie quiere oír a una vieja limpiadora tocar el piano. Yo sí, dijo Marcus, y creo que a mucha gente también le gustaría. Elena miró el piano, luego a Marcus, luego a los asientos vacíos. Marcus podía ver su mente trabajando, considerando posibilidades. Se había dado por vencida hacía mucho tiempo. Ha pasado tanto tiempo, dijo Elena. No sé si podría hacerlo. De verdad hacerlo. Actuar para la gente. Acabas de hacerlo, señaló Marcus. Acabas de darme una de las actuaciones más hermosas que he escuchado. Elena volvió a sentarse en el banco, pero esto se giró hacia Marcus en lugar de mirar el piano. ¿Qué sugieres? Marcus sintió que la emoción crecía en su pecho. Una idea se estaba formando. Una idea maravillosa y loca. Sugiero, dijo Marcus lentamente, que quizás sea hora de que el mundo escuche a Elena Rodríguez tocar el piano. Marcus se levantó de su asiento y empezó a pasearse emocionado por el escenario. Su mente rebosaba de posibilidades. Elena lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo en los ojos. Tengo una idea, dijo Marcus con la voz llena de energía. Pero necesito que confíes en mí. ¿Qué clase de idea? Preguntó Elena con cuidado. Marcus dejó de pasearse y miró directamente a Elena. Dentro de 3 semanas, actuaré en un pequeño local de la ciudad. Se llama Merkin Concert Hall. Mucho más pequeño que este lugar, más íntimo. Haré un programa de chap and pieces. Elena asintió, escuchando. ¿Y sí? Continuó Marcus. Actuaste conmigo esa noche. Elena abrió mucho los ojos. ¿Qué? No. Rotundamente no. No pude. ¿Por qué no? Preguntó Marcus. Acabas de demostrar que puedes tocar a nivel profesional. Lo escuché. Yo mismo. Tocar sola en un escenario vacío es diferente a actuar frente a la gente, dijo Elena, con pánico creciente en su voz. Tienes razón, asintió Marcus. Pero Elena, las cosas extraordinarias requieren tomar riesgos extraordinarios, y tú eres extraordinaria. Elena se levantó del banquillo del piano y comenzó a retroceder. Marcus, eres muy amable, pero esto es una locura. No puedo convertirme de repente en una pianista de concierto. No he actuado para un público en 25 años. Entonces tal vez sea el momento, dijo Marcus suavemente. ¿Qué pensaría la gente?, preguntó Elena. Una señora de la limpieza, que de repente dice ser música. Se reirían. Que se rían, dijo Marcus. Cualquiera. El que se reiría de lo que acabo de oír no entiende de música de todos modos. Elena negó con la cabeza. No entiendes el riesgo. Tengo un trabajo aquí. Tengo responsabilidades. Si esto sale mal, si la gente piensa que intento ser algo que no soy, podría perderlo todo. Marcus se acercó a Elena. ¿Y si sale bien? ¿Y si la gente oye lo que yo oí esta noche y se da cuenta de que está presenciando algo especial? ¿Y si no?, replicó Elena. Marcus se quedó callado un momento, pensando. Elena, ¿puedo preguntarte algo personal? Elena asintió. Punto entre comillas. ¿Te arrepientes del camino que tomó tu vida? El rostro de Elena se arrugó ligeramente. Todos los días, susurró. Entonces esta es tu oportunidad de cambiar eso, dijo Marcus. Tal vez no para recuperar la vida que perdiste, sino para crear una nueva vida, una vida que incluya la música.
Elena se acercó al borde del escenario y volvió a mirar los asientos vacíos. Marcus pudo ver su lucha interna. Una parte de ella quería decir que sí. Una parte de ella estaba aterrorizada. Tengo una hija, dijo Elena finalmente. Ahora tiene 23 años. Está en la universidad estudiando para ser maestra. Ni siquiera sabe que solía tocar el piano. ¿En serio? Le dije que tomé algunas clases de niña, pero nada más. ¿Por qué?, preguntó Marcus. Porque no quería que me viera como un fracaso, dijo Elena. No quería que supiera que su madre una vez tuvo sueños y los perdió. Quería que me viera como alguien fuerte, no como alguien que se rindió. Marcus sintió que se le rompía un poco el corazón. Elena, tú no te rendiste. Sobreviviste. Sacrificaste tus sueños para cuidar de tu familia. Eso no es fracaso. Eso es heroísmo. Las lágrimas volvieron a correr por las mejillas de Elena. He pasado tantos años intentando olvidar lo que solía querer. Intentando ser feliz con lo que tengo. ¿Eres feliz?, preguntó Marcus en voz baja. Elena guardó silencio un buen rato. Estoy agradecida, dijo finalmente. Pero feliz. No sé si recuerdo cómo se siente. Marcus se acercó a Elena y se paró a su lado en el borde del escenario. La música solía hacerte feliz, ¿verdad? Elena asintió, sin confiar en su voz. Todavía puede, dijo Marcus. No es demasiado tarde. Se secó las lágrimas con la manga. Pero ¿y si ya no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si 25 años limpiando pisos me han hecho olvidar cómo ser músico? Elena Marcus dijo, llevo 15 años tocando profesionalmente. He trabajado con algunos de los músicos más talentosos del mundo. Lo que escuché esta noche fue tan bueno como cualquier cosa que haya escuchado. Quizás mejor porque salió de un lugar tan real. Elena miró a Marcus inquisitivamente. ¿De verdad lo dices? Te lo juro, dijo Marcus. Nunca arriesgaría mi reputación invitando a alguien a tocar conmigo a menos que creyera completamente en su talento. Elena se quedó en silencio otra vez, pensando. Marcus podía ver la batalla que se libraba en su mente. Si hiciera esto, dijo Elena lentamente, y saliera mal, al menos sabría que lo intenté. Al menos no pasaría el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si. ¿Y si sale bien?, preguntó Marcus, y el rostro de Elena se iluminó levemente. Si sale bien, tal vez podría volver a dar clases. Tal vez podría tocar en salas pequeñas. Tal vez podría recordar lo que se siente ser Elena la música en lugar de solo Elena la señora de la limpieza. Sois los dos, dijo Marcus. Eres Elena, la música que trabajó de limpiadora durante un tiempo. No hay de qué avergonzarse. Elena asintió lentamente. Mi abuela solía decir que la música era como el agua. Siempre encuentra la manera de fluir, incluso si las rocas intentan bloquear su camino. Tu abuela parece muy sabia, dijo Marcus. Le habría encantado, dijo Elena, mirando la hermosa sala de conciertos que los rodeaba. Habría dicho que era el plan de Dios desde el principio. Elena regresó al piano y se sentó de nuevo. Tocó algunas notas del Chopin Knack que había interpretado antes. La música sonaba aún más hermosa ahora, llena de esperanza en lugar de solo tristeza. Si hago esto, dijo Elena, quiero hacerlo bien. Quiero practicar para prepararme adecuadamente. No quiero avergonzarme por ti. Marcus sintió una oleada de emoción. ¿Eso significa que sí? Elena respiró hondo. Significa que estoy dispuesta a intentarlo. Marcus quería saltar de alegría, pero se controló. Elena, esto va a ser increíble. La gente necesita escuchar tu historia. Necesitan escuchar tu música. ¿Qué tocaría?, preguntó Elena. Lo que te llegue al corazón, dijo Marcus. ¿Qué pieza musical significa más para ti? Elena pensó por un momento. Hay una pieza de Villa-Lobos, un compositor brasileño. Se llama El trenecito de la Capira. Me recuerda mi viaje a América. Todas las paradas y arranques, el miedo y la esperanza,
la añoranza del hogar. Perfecto, dijo Marcus. Crearemos un programa en torno a eso. Elena sonrió por primera vez desde que empezó a contar su historia. No puedo creer que esté haciendo esto. No puedo creer que tenga la suerte de formar parte de esto, dijo Marcus. Elena se levantó del piano y miró a su alrededor una vez más. Sabes, todos estos años he estado limpiando este lugar. Nunca imaginé que algún día actuaría aquí. Quizás sí, dijo Marcus. Si el concierto de dentro de 3 semanas sale bien, ¿quién sabe qué puertas se abrirán? Rió Elena. Vayamos un concierto a la vez. Trato hecho, dijo Marcus. Pero Elena, quiero que me prometas algo. ¿Qué? Pase lo que pase, por muy nerviosa que estés, recuerda esta noche. ¿Recuerdas cómo se sentía tocar música otra vez? ¿Recuerdas que tienes un don y que los dones son para compartir? Elena asintió. Lo prometo. Marcus le tendió la mano a Elena. ¿Compañeros? Elena le estrechó la mano con firmeza. Compañeros. Al salir juntos del escenario, Elena sintió algo que no había sentido en 25 años. Se sintió música de nuevo. Y por primera vez en décadas, sintió que todo era posible. La sala de conciertos vacía los vio marcharse, con los ecos de la música de Elena y la promesa de más música por venir. En 3 semanas, Elena Rodríguez regresaría al mundo que se había visto obligada a dejar atrás. Pero esta vez, estaría lista. Habían pasado 6 meses desde aquella mágica noche en el Carnegie Hall. Elena Rodríguez se encontraba entre bastidores de la misma sala de conciertos donde una vez fregó pisos. Pero esta noche estaba allí como artista. Los meses transcurridos entre la invitación de Marcus y este momento habían sido un torbellino. Tras su exitoso debut en la sala de conciertos Merkin, más pequeña, la noticia se había extendido rápidamente entre la comunidad de la música clásica. La historia de Elena había conquistado los corazones de la gente y su talento había asombrado a la crítica. Elena bajó la mirada hacia sus manos. Eran las mismas manos que habían limpiado miles de pisos y fregado innumerables inodoros. Pero esta noche no llevaban guantes de goma. En cambio, eran suaves y elegantes, listas para crear magia en las teclas del piano. Dot llevaba un hermoso vestido de noche negro que Marcus la había ayudado a elegir. Era sencillo pero elegante, perfecto para una pianista. Elena apenas se reconocía en el espejo. Durante tantos años, se había vestido para ser invisible. Esta noche, se vestía para ser vista. 5 minutos para el espectáculo, anunció un director de escena. El corazón de Elena latía con fuerza. En 5 minutos, subiría al escenario donde una vez trabajó. Como limpiadora, se sentaría al mismo piano que solía limpiar y pulir. Pero esta vez, 2000 personas la estarían observando, esperando escucharla tocar. Marcus apareció junto a ella entre bastidores. Lucía tranquilo y seguro con su smoking negro. En los últimos 6 meses, se había convertido en algo más que su compañero de actuación. Se había convertido en su amigo, su mentor y su mayor apoyo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Marcus con dulzura. Aterrada, admitió Elena. Y emocionada y agradecida. Y un centenar de emociones más a la vez. Marcus sonrió. Eso suena perfecto para esta noche. Elena miró al público a través de la cortina. Todos los asientos estaban llenos. El programa del concierto de esta noche le contaba una historia a Elena. Como una pianista famosa descubrió un talento extraordinario oculto a simple vista. Gente de todo el mundo había venido para escuchar a la señora de la limpieza, ahora concertista de piano, en la primera fila. Elena podía ver a su hija María, de 23 años, hermosa y orgullosa, con lágrimas en los ojos. Durante semanas, después de que Elena le contara la verdad sobre su pasado musical, María había estado enojada. Enojada porque su madre había ocultado una parte tan importante de sí misma. Pero ahora María lo entendía. Su madre había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir y proteger a su familia.
Junto a María estaba sentada la anciana madre de Elena, quien había volado desde California, donde ahora vivía con el hermano de Elena. Tenía 82 años y estaba frágil, pero había insistido en estar allí esa noche. Recordó a la niña que solía caminar 2 horas para tomar clases de piano. Recordó a la hija que lo había sacrificado todo por su familia. Elena, dijo Marcus en voz baja, antes de irnos, quiero que sepas algo. Pase lo que pase esta noche, ya ganaste. Te arriesgaste al máximo al aceptar actuar de nuevo. Ya demostraste que los sueños no tienen fecha de caducidad. Elena sonrió y apretó la mano de Marcus. Gracias por todo. Por ver en mí algo que yo no podía ver. Damas y caballeros, la voz de los presentadores resonó por los altavoces. Den la bienvenida a Marcus Chun y Elena Rodríguez. Este era el momento. El momento que Elena había estado preparando, soñando y temiendo durante 6 meses. Marcus subió al escenario primero entre un estruendoso aplauso. Elena lo siguió, con las piernas temblorosas, pero la cabeza bien alta. El foco brillaba más de lo que recordaba, y los aplausos fueron más fuertes de lo que hubiera imaginado. Elena miró al público mientras se dirigía al piano. 2000 rostros la miraban con curiosidad, emoción y esperanza. Algunas de estas personas probablemente la habían visto limpiar este mismo escenario a lo largo de los años. Sin saber que estaban viendo a un músico profesional, Elena se sentó en el banco del piano y ajustó su posición. El mismo banco, el mismo piano, pero todo lo demás era completamente diferente. La última vez que se había sentado allí, era una señora de la limpieza asustada, arriesgándose al máximo. Esta noche, era Elena Rodríguez, pianista de concierto. La sala quedó en completo silencio. Elena puso las manos sobre las teclas y cerró los ojos un instante. Pensó en su abuela, quien le había enseñado que la música era el lenguaje de Dios. Pensó en su padre, asesinado sin más motivo que estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pensó en todos los años limpiando pisos y soñando sueños imposibles. Entonces Elena empezó a tocar. La pieza era el trencito de la capira de Villalobos, la misma pieza que le había mencionado a Marcus aquella primera noche. Cuando sus dedos encontraron las primeras notas, Elena sintió que todo su nerviosismo desaparecía. La música se apoderó de ella como siempre. La pieza empezó lentamente, como un tren que inicia su viaje. La mano izquierda de Elena marcaba el ritmo constante de las ruedas sobre las vías, mientras que su mano derecha tocaba la melodía que sonaba como el silbato de un tren en la distancia. La música contaba la historia de un pequeño tren que viajaba por la campiña brasileña, recogiendo pasajeros, esperanzas y sueños en el camino. Mientras Elena tocaba, sentía que contaba su propia historia. El lento comienzo era su infancia en El Salvador, aprendiendo música con su abuela. La sección central, más rápida y compleja, era su tiempo en el conservatorio, llena de emoción y posibilidades. Luego venía la sección dramática, ruidosa, caótica, aterradora, que representaba la guerra y el peligroso viaje de su familia a América. Pero la pieza no terminó en caos. Terminó con un regreso al suave tema inicial, transformado y más hermoso que antes. Esto representaba la vida de Elena, ahora de vuelta a donde pertenecía, pero más rica por haber sobrevivido al difícil viaje. Mientras Elena tocaba las notas finales, la sala de conciertos quedó en absoluto silencio. Entonces comenzaron los aplausos. Empezó con unos pocos aplausos dispersos, que luego se convirtieron en un rugido que pareció estremecer el edificio. La gente se puso de pie de un salto. Algunos lloraban, otros gritaban, ¡bravo! A todo pulmón, Elena se levantó del piano e hizo una profunda reverencia. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía con la mayor amplitud en años. Marcus se unió a ella en el escenario y saludaron juntos mientras el público seguía vitoreando. Los aplausos se prolongaron durante 10 minutos. Elena vio a la gente del público secándose las lágrimas.
Vio a su hija y a su madre en la primera fila, llorando de alegría y orgullo. Vio a los demás miembros del equipo de limpieza, que habían recibido entradas especiales para asistir. Aplaudieron con más fuerza que nadie cuando los aplausos finalmente cesaron. Elena se acercó al micrófono que le habían instalado. «Gracias», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. «Durante 25 años, pensé que mis sueños musicales habían terminado. Pensé que esa parte de mi vida estaba enterrada para siempre. Pero esta noche, me han dado el mejor regalo posible. Me han dado la oportunidad de ser yo misma otra vez». El público estalló en otra ronda de aplausos. «Quiero agradecer a Marcus Chun», continuó Elena, «por tener el coraje de pedirle a una señora de la limpieza que tocara el piano y por creer en mí cuando yo no podía creer en mí misma». Elena miró al público. «Pero sobre todo quiero agradecerles a todos por recordarme que nunca es tarde para perseguir tus sueños. Ese talento no desaparece solo porque la vida se ponga difícil. Que la música realmente es el lenguaje universal que nos conecta a todos». Elena se apartó del micrófono y se sentó al piano de nuevo. «Tengo una pieza más que me gustaría tocar para ustedes esta noche. Esta es para mi abuela, quien me enseñó que la música era lo único que nadie podría quitarme». Elena comenzó a tocar el nocturno de Chopin en un bemol mayor, la misma pieza que había tocado para Marcus esa primera noche, pero esta vez sonaba diferente, más segura, más alegre, más viva. Esta vez sonaba como una celebración en lugar de un lamento. Punto. Mientras la hermosa melodía llenaba el Carnegie Hall, Elena se sintió completa por primera vez en 25 años. Estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que debía hacer. La niña que había caminado 2 horas para tomar clases de piano finalmente había llegado al escenario más grande del mundo cuando se desvaneció la última nota. La ovación del público duró 20 minutos. Los críticos, que habían asistido a miles de conciertos, dijeron que fue una de las actuaciones más emotivas que jamás habían presenciado. No solo por la habilidad técnica de Elena, sino por la honestidad y la emoción que transmitía a cada nota. Después del concierto, Elena estuvo rodeada de simpatizantes y periodistas. Las escuelas de música le ofrecieron puestos docentes. Las compañías discográficas querían contratarla. Las salas de conciertos de todo el mundo la invitaron a actuar. Pero, el momento que Elena más atesoró fue cuando su hija María la abrazó tras bambalinas. «Estoy muy orgullosa de tú, mamá», susurró María. «No solo por esta noche, sino por todo. Por todos los sacrificios que hiciste, todos los sueños que dejaste de lado por nosotros y por encontrar el coraje para volver a soñar». Elena abrazó fuerte a su hija. «Quiero que recuerdes esta noche», dijo. «Recuerda que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estás destinada a ser. Recuerda que a veces los viajes más largos conducen a los destinos más hermosos». Al salir del Carnegie Hall con su familia esa noche, Elena volvió la vista al edificio donde había pasado 12 años limpiando pisos. El mismo edificio donde acababa de alcanzar su mayor triunfo. Elena Rodríguez había cerrado el círculo. La señora de la limpieza se había convertido en concertista de piano. La inmigrante que lo había perdido todo se había reencontrado a sí misma. Y la mujer que creía que sus sueños estaban muertos había demostrado que algunos sueños son demasiado poderosos para morir. Marcus tenía razón. Nunca había sido demasiado tarde. Solo había sido cuestión de encontrar el coraje para intentarlo. Victoria Ashworth estaba sentada en su silla de ruedas en la gran terraza de piedra. A través de los enormes ventanales, Victoria observaba la fiesta de su padre. Gente adinerada con ropa cara caminaba por el gran salón. Reían y hablaban a viva voz mientras sostenían copas de vino. En el centro de la sala se alzaba un hermoso piano negro. Era el piano más grande y caro que se podía comprar. Victoria observaba cómo diferentes personas se turnaban para tocar el piano. Algunos tocaban música clásica, otros canciones populares. Todos parecían felices y libres. Podían caminar a donde quisieran.
Podían sentarse en el banco del piano sin ayuda. Victoria sintió un dolor agudo en el pecho, pero no era un dolor físico. Era el dolor de extrañar algo que una vez amó más que a cualquier otra cosa. 3 años atrás, Victoria tocaba el piano mejor que la mayoría de estas personas. Tocaba desde los 5 años. Sus dedos bailaban sobre las teclas como por arte de magia. La música fluía de su corazón a través de sus manos. Soñaba con convertirse en una pianista famosa algún día. Practicaba durante horas todos los días, incluso cuando sus amigos querían ir de compras o de fiesta. Pero todo cambió hace 3 años. Victoria tenía 21 años entonces y le encantaba montar a caballo. Había montado desde niña y se sentía completamente segura a caballo. Una mañana soleada, salió a montar a caballo en su caballo favorito, Trueno. Algo asustó al caballo. Quizás una serpiente o un ruido fuerte. Trueno arrojó a Victoria al suelo. Cayó al suelo con fuerza y se lastimó gravemente la columna. Los médicos le dijeron que nunca volvería a caminar. Sus piernas nunca funcionarían como antes. Necesitaría una silla de ruedas por el resto de su vida. Victoria sintió que su mundo se había acabado. No solo no podía caminar, sino que tampoco podía sentarse al piano de la misma manera. Todo se sentía diferente y mal. Su padre, Richard Ashworth, era uno de los hombres más ricos del país. Era dueño de muchos negocios y tenía más dinero del que la mayoría de la gente podría imaginar. Cuando Victoria se lastimó, usó todo su dinero y poder para conseguirle los mejores médicos y el mejor tratamiento. Contrató enfermeras para que la cuidaran las 24 horas del día. Le compró la silla de ruedas más cara disponible. Se aseguró de que tuviera todo lo que pudiera necesitar. Pero Richard también era muy protector con su hija, quizás demasiado. No quería que hiciera nada que pudiera lastimarla o entristecerla. Cuando el antiguo profesor de piano de Victoria sugirió maneras en que aún podía tocar el piano, Richard se negó. Pensó que solo le recordaría a Victoria lo que había perdido. Creía que necesitaba descansar y mantenerse a salvo, no intentar hacer cosas que podrían serle demasiado difíciles. Victoria pasaba la mayor parte del tiempo sola en la gran casa. Tenía su propia suite en la primera planta, así que no tendría que usar las escaleras. Tenía un baño privado, una sala de estar y un dormitorio más grande que la mayoría. Casas enteras. Todo era perfecto y caro. Pero Victoria se sentía como un pájaro atrapado en una jaula de oro. La casa tenía docenas de habitaciones, hermosos jardines y todos los lujos posibles. Pero Victoria rara vez salía de su suite, excepto para sentarse en la terraza, como hacía ahora. Tenía enfermeras y sirvientes que le traían todo lo que necesitaba. Podía comprar lo que quisiera, pero no podía tener lo que más anhelaba: volver a sentirse útil y normal. Esa noche era la fiesta benéfica anual de su padre. La gente rica venía a donar dinero para ayudar a los niños pobres. Era una buena causa, pero Victoria sabía que la mayoría de la gente venía a ver y ser vista. Querían lucir su ropa y joyas caras. Querían conectar y hacer negocios. La parte benéfica era solo una excusa para una fiesta elegante. Victoria solía quedarse en su habitación durante estas fiestas. No le gustaba la forma en que la gente la miraba con lástima. Odiaba que le hablaran con voces dulces y falsas, como si fuera una niña. Sobre todo, no soportaba que le dijeran lo valiente e inspiradora que era solo por existir en una rueda dentada. Aire. Pero esta noche era diferente. Esta noche podía oír la música de piano desde su habitación y la llamaba como un canto de sirena. Tenía que verla aunque le doliera. Tenía que recordar cómo se sentía amar la música. Aunque nunca pudiera volver a tocar de la misma manera. Ahora estaba sentada afuera, en el aire fresco de la tarde, mirando por las ventanas. Una mujer con un vestido rojo tocaba. Una pieza rápida y llamativa. Golpeaba las teclas con fuerza y movía las manos dramáticamente. La gente aplaudía y vitoreaba cuando terminó. A continuación,
Un anciano tocó una canción lenta y aburrida que hizo que la mitad del público mirara sus teléfonos. Victoria recordó cuando solía tocar para la gente. Nunca tocaba para presumir ni para llamar la atención. Tocaba porque tenía que hacerlo, porque la música vivía en su interior y necesitaba salir. Tocaba piezas que contaban historias y hacían sentir a la gente. Cuando tocaba, la gente dejaba de hablar y escuchaba de verdad. Una lágrima rodó por la mejilla de Victoria. Se la secó rápidamente antes de que ninguno de los sirvientes la viera llorar. Su padre ya tenía bastante de qué preocuparse sin saber lo triste que estaba. Ya la vigilaba con cautela, siempre temeroso de que se lastimara o se enfadara demasiado. Lo peor era que Victoria sabía que su piano seguía en casa. Estaba en la sala de música, que ya nadie usaba. Richard se había ofrecido a deshacerse de él, pensando que así le facilitaría las cosas a Victoria, pero ella le rogó que se lo quedara. No estaba lista para dejarlo ir por completo, aunque no pudiera tocarlo. A veces, tarde por la noche, Victoria se dirigía en silla de ruedas a la sala de música y se sentaba allí en la oscuridad. Miraba el piano y recordaba la sensación de las teclas bajo sus dedos. Recordaba la alegría de crear algo hermoso de la nada. Pero nunca intentó tocarlo. Tenía demasiado miedo de que ahora se sintiera mal y feo. Mientras Victoria observaba cómo continuaba la fiesta dentro, se sintió más sola que nunca. Todos parecían tan vivos y felices. Se movían con tanta facilidad y confianza. Daban por sentado sus habilidades, sin pensar nunca en lo afortunados que eran de tener piernas funcionales y sin limitaciones. Victoria cerró los ojos y escuchó al pianista actual. Este era mejor que los demás. La música era suave y emotiva, ni tímida ni ruidosa. Le recordaba cómo solía tocar. Por un instante, se permitió imaginar que era ella quien tocaba. Casi podía sentir sus dedos sobre las teclas y su pie sobre el pedal. Al abrir los ojos, vio que el sol se había puesto por completo. La fiesta continuaría durante horas, pero Victoria se sentía cansada. No cansada en el cuerpo, sino en el alma. Estaba cansada de ver cómo la vida les pasaba a otras personas mientras ella permanecía al margen. Estaba cansada de que la trataran como una muñeca frágil. Sobre todo, estaba cansada de extrañar a la persona que solía ser. Victoria dio la vuelta a su silla de ruedas y regresó a casa. Mañana sería otro día con la misma rutina. Desayuno en la cama, fisioterapia con la enfermera, leer libros, ver la televisión e intentar no pensar en todas las cosas que ya no podía hacer. Pero al ir a su habitación, Victoria aún podía oír la música de piano que inundaba la casa. A pesar de todo, aún le aceleraba el corazón. La música seguía viva en su interior, aunque ya no supiera cómo expresarla.